Listo, entonces hoy esta charla va a estar enfocada en, como decía Samuel, el lupus eritematoso sistémico, dándole un enfoque en la presentación clínica que tiene esta entidad y cómo se puede confundir mucho con otras entidades y por eso es que se le llama el gran imitador, ¿sí? Eh, que no me- ay. El contenido básicamente se va a basar primeramente en las generalidades, se va a hablar un poco también de la problemática, vamos a dar un poquito unos datos epidemiológicos, se hablará también de la importancia que tiene el entender cómo funciona esta enfermedad, la fisiopatología, algunos mensajes para la casa que incluyen factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad, la clínica común y también clasificación, imitadores y diagnóstico. No se va a hablar de tratamiento, ya que pues la idea no es hacer tan extensa la charla y como dijo Samuel, pues tratar de acabar temprano y como bien saben, esta es una entidad que es bastante extensa en cuanto a manifestaciones y a contenido, entonces pues si en algunos momentos paso muy rápido, es para no tratar de alargar pues, la charla tanto. Entonces, en cuanto al concepto, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica, crónica y recidivante. Es decir, no solo compromete varios órganos a la vez, sino que además cursa con periodos de actividad y de remisión. Esto significa que en un mismo paciente puede mejorar y luego volver a tener brotes en diferentes momentos de su vida y se caracteriza por la producción de autoanticuerpos. Es una enfermedad con una clínica bastante compleja y heterogénea. Quiere decir que se manifiesta de muchas formas y el problema es que tenemos una carencia de una prueba patognomónica que nos diga que esto es 100% lupus. Por lo tanto, el diagnóstico es basado en un juicio clínico experto, básicamente. Tiene una alta morbimortalidad, también genera un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen y además de eso, por culpa de los medicamentos que se utilizan, puede haber muchas comorbilidades y complicaciones derivadas de este mismo tratamiento de la enfermedad y a causa de la inmunidad alterada y deprimida, estos pacientes pues se predisponen a tener infecciones. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción o una razón de 10 mujeres a un hombre. Tiene unos picos de presentación entre 30 y 70 años, sobre todo en la edad fértil, aunque puede presentarse incluso a una edad más temprana. Y de hecho, aquellos pacientes con presentación temprana, el lupus tiene una actividad mucho más severa. La incidencia es más alta en raza negra y más baja en raza blanca. En estas cortes en Europa y Norteamérica hay una prevalencia de 22 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a Colombia, la estrategia COPCOR para revisar la prevalencia de enfermedad reumática en Colombia saca la cifra de 0,05% de prevalencia. Si lo proyectamos en población colombiana, más o menos de 2.000 a 17.000 personas pueden tener lupus en nuestro país. La importancia. Entonces, la importancia de saber esto la demuestra el estudio poblacional de Jenny y colaboradores de Annals of Internal Medicine en 2017, que indica que gracias a un diagnóstico y tratamiento temprano, la mortalidad de estos pacientes ha disminuido hasta en un 24,4% debido a que hay nuevas opciones de tratamiento y mejoras en el diagnóstico al entender esta enfermedad. El lupus genera una mortalidad 2 a 3 veces mayor que la población general. Las recaídas tienen una incidencia de 0,3 a 0,5 por paciente al año. Y además, entre el 10 y el 20% de pacientes no responden adecuadamente a terapias inmunosupresoras, lo que pues hace que se complique su manejo. Esto ocurre porque su sistema inmune está bastante deprimido, que terminan teniendo muchas infecciones, como dije anteriormente, de hecho, es una de las tres causas de muerte en estos pacientes, junto con la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular, siendo las infecciones en un 55% la causa más frecuente de muerte en estos pacientes.
Pasando a la fisiopatología, el lupus eritematoso sistémico, pues la idea es entender cómo se pasa de una predisposición genética a la inflamación multisistémica que vemos al fin y al cabo en la clínica. Entonces, el lupus aparece en personas con predisposición genética, sobre todo ligada a genes del HLA y del complemento. A esto pues, se le suman factores ambientales como la radiación ultravioleta, las infecciones y de hecho también algunos fármacos, además de la influencia, por ejemplo, de ciertas hormonas como los estrógenos. Esta combinación lo que va a hacer es que rompe la tolerancia inmunológica frente a componentes propios del núcleo celular. Un elemento clave es que, por ejemplo, los restos de las células apoptóticas no se eliminan bien. Entonces, estos fragmentos nucleares permanecen en el organismo y son reconocidos por el mismo sistema inmune como si fueran, pues, extraños, lo que va a hacer que se activen linfocitos T y B autorreactivos, que va a llevar a una producción de autoanticuerpos como los ANAS, los anti-DNA de doble cadena y los anti-SMID, que son los más reconocidos, que incluso pueden aparecer muchos años antes que se presente el primer síntoma en el paciente. Cuando estos autoanticuerpos se unen a sus antígenos, forman complejos inmunes que circulan y se depositan en órganos como por ejemplo el riñón, la piel o las articulaciones. Y allí lo que van a hacer es activar el complemento que atrae células inflamatorias y causa el daño tisular. Esto explica, por ejemplo, la nefritis lúpica y la caída de C3 y C4 que nosotros pues, vamos a ver en las pruebas de laboratorio. Y además los restos celulares estimulan a las células dendríticas a producir el interferón tipo 1, que potencia aún más la activación de los linfocitos y la producción de autoanticuerpos. Es básicamente un círculo vicioso que hace que se perpetúe la enfermedad. Eso fue un poco en general la fisiopatología. Mensajes para la casa. Aquí básicamente vamos a hablar de un poco de los factores de riesgo que tiende a hacer que los pacientes pues tengan lupus. El primero es el componente genético, que como factor de riesgo existe, pero se habla de que no es suficiente. Entonces, un estudio demostró que en gemelos monocigóticos, si uno tiene lupus, el otro solo tiene el 25% de riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, hay otras alteraciones que tienen que coexistir para que se dé la enfermedad. Por eso es que digo que existe, pero no es suficiente para que un paciente tenga lupus. Lo que también pasa es que el riesgo es hasta de 10 veces más frecuente en familiares de los pacientes con lupus versus la población general. Es una enfermedad poligénica y heterogénea. Como lo dije antes, afecta a muchos genes y no a todas las personas les va a afectar el mismo gen. Y hay un rol importante del HLA y el complemento que lo mencioné anteriormente en la fisiopatología y ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. La primera, pues, pues de hecho aquí lo tengo en la diapositiva anterior, que la primera pregunta que nos debemos hacer y que se hizo un estudio de eso es si vale la pena hacer un cribado o un estudio a los pacientes asintomáticos con factores de riesgo o historia familiar. Y la respuesta es que no, ya que los sanas pueden estar positivos en personas sanas u otras enfermedades autoinmunes y no hay una evidencia de que tratar al paciente cuando hay un lupus silente evite o retrase el desarrollo de la enfermedad. Ahora sí, aquí básicamente lo que vemos es que en el brazo P del cromosoma 6 están los genes del HLA 1, 2 y 3. Y pues lo importante de esta imagen es llevarse en la cabeza que no es la alteración de un solo gen, sino de muchos. Y por eso mismo tampoco vale la pena el hacer estudios de cribado a la población general, ya que no se conocen los genes que pueden estar alterados y estos estudios también son muy costosos. Eh, de ahí, por ejemplo, la tabla de la derecha muestra que el HLA 1 normalmente se afecta el HLA-A1 y el B8, que va a llevar una pérdida de la tolerancia. Del HLA 2 se afecta el HLA-DR2 y el DR3, que tiene una asociación más a la población europea. Pero lo importante de llevarse aquí es que no vale la pena hacer estudios a todos. En cuanto al complemento, el problema pues, del complemento es que cuando se altera genera una pérdida del procesamiento antigénico y por eso se pueden acumular pues, los complejos antígeno-anticuerpos y eso hace que se predisponga a desarrollar la enfermedad.
Eh, lo mismo en la tabla se muestra que hay una asociación del 90% con el C1Q, del 10% con el C2 y del 75% con el C4. Pasando ahora a los factores hormonales, eh, de aquí es importante que pues tienen más predisposición obviamente las mujeres, tiene una menor incidencia antes de la menarquia, tiene agudizaciones en el puerperio y también tiene agudizaciones asociadas con anticonceptivos. ¿Cuáles hormonas son las que se ven principalmente involucradas? Son el estradiol, la testosterona, la DEA, la prolactina. Y en el diagrama que ven a la derecha se ve pues muy resumido como el papel que toma el estrógeno, que básicamente los estrógenos lo que hacen es estimular a los timocitos de las células T y las células B con los macrófagos, que lo que hacen es que haya una mayor expresión de moléculas de adhesión celular, que lleva a que pues como que se induzca más la proliferación de estas células. Y también los estrógenos reducen la apoptosis de las células autorreactivas. Entonces se traduce básicamente en más proliferación de células autorreactivas que van a atacar lo propio. Aquí vemos los factores ambientales en donde la luz ultravioleta interfiere con el procesamiento antigénico. Entonces se demostró que la luz ultravioleta reduce el proceso de la metilación, que hablando un poco general, es básicamente la metilación es el stop que se le pone a a la traducción y la transcripción de proteínas. Entonces lo que hace es que favorece la autorreactividad de estas células T, ya que no va a tener ese stop de que se sigan produciendo las proteínas. Los virus también se han asociado con el virus del Epstein-Barr, los retrovirus, y se habla de que tiene una asociación con más de 90 fármacos, entre los que pues destaco la hidralazina, la procainamida, la isoniazida, la quinidina y la clorpromacina. Y también se habla de la disbiosis intestinal, ya que estas bacterias llevan a que haya una exposición a toxinas, antígenos y metabolitos que básicamente lo que hacen es favorecer la inflamación. De los anticuerpos, se habla que son autoanticuerpos no específicos, son anticuerpos antinucleares y también son citoplasmáticos. Hay una producción policlonal de células B o estimulación dirigida pues por autoantígenos. Y lo que les había dicho antes, que es muy importante, que estos pueden estar presentes mucho tiempo antes de que se presente el primer síntoma. Ay, Y ve, tiene el micrófono prendido, por favor. Gracias. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente lo que va a llevar es una activación del complemento que lleva un daño directo en en la membrana y induce una opsonización y la inflamación. Eh, ya pasando a la clínica, puede ser leve, moderada o severa que va a amenazar la vida. De esto, este artículo nos pareció importante. Es muy grande, es multicéntrico, que se hizo en 6 países, de cómo se puede presentar en un paciente con diagnóstico inicial de lupus. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas iniciales, ¿sí? De un paciente que le acaban de diagnosticar lupus. Entonces aquí muestra estas dos gráficas, a la izquierda las manifestaciones del lupus normales y a la derecha las manifestaciones imitadoras del lupus. Entonces, pues, si se dan cuenta, hay muchas manifestaciones que están en ambos lados y por eso es complicado y las manifestaciones se hace difícil también el diagnóstico de esta enfermedad. Vemos en ambos lados la fiebre, vemos también la alopecia en ambas tablas y también las artritis inflamatorias. Pero ya ahorita más adelante les voy a hablar de más imitadores del lupus. Lo que quiero que se lleven es que hay muchas manifestaciones clínicas que se pueden confundir y en realidad puede que no sea lupus. Esta es la razón de probabilidad de los síntomas de un paciente con cuadro compatible con lupus, poniendo como ejemplo, no sé, un paciente de 20 años que tenga edema en miembros inferiores,
va a tener un OR de 30 veces más de tener lupus que alguien que no lo tenga. Es lo que se muestra ahí en la primera barra, de hecho. Entonces, las manifestaciones generales como la son la fiebre, la fatiga y la pérdida de peso, de hecho cubren el 90% y van concomitantes con otros síntomas. Tienen que ir concomitantes con otros síntomas, porque si llega un paciente con estos síntomas, ejemplo, con una fiebre, nosotros vamos a pensar en muchas otras enfermedades antes que pensar en un lupus, obviamente. Entonces puede ir acompañada en un 90% con manifestaciones mucocutáneas. Pueden ser específicas y no específicas dependiendo ya de la histología. Aquí, por ejemplo, vamos a ver las lesiones específicas, que los tres que ven ahí se producen en zonas que están fotoexpuestas. El lupus agudo y el subagudo es importante llevarse que no son cicatrizantes y se asocian a manifestaciones sistémicas. Ya en cuanto al lupus crónico, que es el que ven a la derecha, solo el 10% presenta manifestaciones sistémicas y hay diferentes tipos ya dependiendo manifestaciones y la histología, pero pues no vamos a enfatizar mucho en eso. Las manifestaciones musculoesqueléticas ocurren en más del 90% de los pacientes, usualmente en forma de artritis y artralgias leves, moderadas o intermitentes, pudiendo causar también deformidad articular. Esto es importante. En la imagen que ven a la derecha vemos una artropatía de Charcot con desviación cubital y también una hiperextensión de las articulaciones. Entonces, recordar que son deformidades no erosivas, ya que cuando son erosivas hay que pensar en patologías como por ejemplo la artritis reumatoide. ¿Puedo aportar una cosa? ¿Sí? No sé quién está hablando. Adelante, Quique. ¿Qué más, Huguito? Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué más? Nada, en cuanto al lupus, Y yo te devuelvo la diapositiva. Ahí. al lupus cutáneo, Uy. em, la clasificación de agudo, subagudo, crónico, si bien es la históricamente utilizada, y no es que esté mal, no es que esté mal en lo más mínimo, sino que ahorita estamos virando, si quieren ahorita más tarde les comparto el doy del artículo, estamos virando un poco más a la profundidad del compromiso y qué estrato cutáneo se ve afectado, en dónde se están depositando los complejos, en dónde se están depositando las células patológicas, para poder establecer qué diagnóstico es. Por ejemplo, el lupus perniótico o el chilblain, acordarse que es diferente el lupus perniótico al lupus pernio, tiene un compromiso, digamos, más profundo. Y de ahí que presenta esas manifestaciones que clásicamente presenta el lupus perniótico. Entonces, está perfectamente bien, solo para como mencionarles que existe esta clasificación. Adicionalmente, ese artículo que su merced mencionó, ¿en qué población fue realizado? Hugo, ¿tiene el dato? Es que es un estudio multicéntrico, pusieron más o menos, fue hecho en 6 países diferentes, entonces, ¿Incluye la eh, TAM? sí, creo que ellos tienen un pedazo de la población que más que todo pues hispánica, eh, me parece bien. Déjeme, yo ya lo vuelvo a revisar con calmita y le cuento, pero creo que No, sí. relajado, relajado. O sea, no es tarea ni mucho menos. Solo es para recordar. Hugo, ¿le puedes recordar a la gente cuál es la escala de actividad lúpica que está validada en pacientes latinoamericanos? Para la actividad, nosotros, pues digamos que hasta el momento estamos utilizando el SDI 2K, Exacto, pero exacto. digamos que lo chévere ahorita que creo que Dani va a mencionar eso, para el diagnóstico, pues lo que se ha estado tratando de utilizar, pues hasta el momento, pues fue la actualización de los diagnósticos que se hizo en el 2019 con la EULAR, que pues viene, digamos, transformándose desde hace mucho tiempo. Al principio pues con los criterios de la ACR, luego con los SLIC en la población europea pues suiza, sueca, ¿cómo se dice? Bueno, y ahorita
Y ahorita pues la EULAR en el 2019 con la ACR pues se reúne y trata pues de aumentar esa sensibilidad y especificidad de los criterios anteriormente. Entonces, Claro, y acaba mi cuña, o sea, esto no es una crítica, es muy importante nosotros, y estoy seguro que se mencionará más adelante, y si no, no pasa nada porque es un tema absurdamente amplio el lupus. Pero recordar que los grupos poblacionales de diagnóstico del lupus son diferentes, la severidad es diferente, las manifestaciones son diferentes. Los pacientes de raza negra, ya no decimos pacientes afroamericanos o afrodescendientes, porque pues no, o sea, no todos son afro, pero los pacientes de raza negra tienden a tener un lupus más severo, tienden a tener compromiso renal con mayor frecuencia, tienden a tener lupus, o sea, coloquialmente subagudo crónico cutáneo con mayor frecuencia, y los diagnósticos son diferentes en ellos. De ahí que toca hacer la transversalización a las poblaciones latinoamericanas, que nosotros también estamos subdiagnosticados, subtratados y, o sea, y subestudiados. Entonces, es importante tener en cuenta eso a la hora de como evaluar críticamente la literatura de los pacientes con lupus, de los estudios que se han hecho que han incluido pacientes latinoamericanos. De ahí, o sea, el SLAE 2K se validó en una cohorte latinoamericana y se puede utilizar, pero hay otras escalas que podemos utilizar, por ejemplo la SLEDAS, que incluye otros parámetros y puntúa o sea, de una forma un poco más fidedigna, pero no se ha validado en cohortes latinoamericanas. Por ejemplo, el BILAG, que es otra gran escala, que me parece, creo que debatiblemente la mejor escala, simplemente que es dispendiosísima de hacer, y incluye parámetros, por ejemplo, que no incluyen otras escalas, por ejemplo, el componente gastrointestinal. La enteropatía lúpica no la puntúan en ninguna otra escala. El componente hemolítico no se menciona en el SLEDAI-2K. Y lo que mata al paciente en el lupus, además de la nefropatía lúpica y todas las complicaciones asociadas, y las trombosis, viene siendo la hemólisis. Entonces, era solo para hacer como ese aporte y continúe. Muchas gracias por la presentación. no, No, Quique, dale, gracias. muchas gracias. Ya me olvidé en qué está. Esto ya, sí. Bueno, digamos aquí en otras manifestaciones musculoesqueléticas que se presentan, que no son tan comunes como la necrosis vascular en menos del 5% de los pacientes, que está muy asociada al uso a los efectos de los glucocorticoides, mayormente en la articulación de la cadera y también se habla de las miositis, que las mialisas tienen una prevalencia del 8% aproximadamente, y se habla que va de la región proximal de las extremidades. La afección renal es muy importante, ustedes ahorita la estaban mencionando un poquito, ya que se presenta casi que en la mitad de los pacientes con lupus en algún momento de la enfermedad, teniendo una alta morbimortalidad. Y de hecho, en los pacientes que se presenta, se habla de que tienen un pronóstico vital desfavorable. Se habla de menor sobrevida a 10 años versus los que no presentan una afección renal. También es muy variable en cuanto a manifestaciones clínicas. Se puede presentar con proteinuria, microhematuria, cilindros, insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial y tampoco por lo general va sola. Va con manifestaciones hematológicas, cutáneas, pleuropulmonares o neurológicas también. Aquí cabe resaltar y vale la pena hablar de la nefritis lúpica, ya que pues en la derecha vemos una tabla de los criterios en la que se clasifica según la histología que tengan en la biopsia, que es muy importante ya que con eso pues se puede orientar su tratamiento. El problema de la nefritis lúpica es que también puede dar brotes o persistir activa. Entonces es muy importante estar vigilando la enfermedad de nuestros pacientes para asimismo evitar las complicaciones. Aquí la tengo pues en español y está mejor descrita para mí, en el que se habla de que son 6 clases, entonces, y a la derecha tiene un porcentaje en la prevalencia. La que más se presenta con un 37% es la glomerulonefritis proliferativa difusa, o que también se conoce como la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta, en lo que se va a ver básicamente la histología, es una proliferación mesangial
y epitelial con presencia de medialunas que se llaman y necrosis fibrinoide. Y en esta la mayoría de los glomérulos está afectada. De hecho, aquí tengo una imagen. Y como pueden darse cuenta en la imagen de la izquierda, ahí a esa proliferación de células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman es a lo que se le llama la media luna. Y a la derecha se puede ver perfectamente donde está la letra C, que se forma, como lo estaba diciendo, la media luna. Y este pronóstico también, la verdad, es desfavorable para estos pacientes que la presentan. Eh, Cabe resaltar también cuándo deberíamos nosotros hacer una biopsia renal. Entonces, se habla de que se debería hacer una biopsia cuando hay un aumento de la creatinina sin causa aparente, habiendo descartado otras causas como la hipovolemia, sepsis o por medicamentos. También cuando hay más de 3,5 gramos de proteinuria en 24 horas, cuando hay una razón de proteinuria, creatinúria más de 0,5, o cuando hay una combinación de estos positivos al menos en 2 veces, una proteinuria relevante, que una proteinuria relevante es básicamente más de 500 miligramos en 24 horas, y una hematuria con un recuento de más de 5 hematis por campo. O también una proteinuria relevante con cilindros. Eh, las manifestaciones hematológicas, como estaban hablando hace un Espérame, ratico, para un momento, Dani. devuelvo. Pues, ¿puedes devolverte un 3? Bueno, entonces en cuanto a las manifestaciones renales, importante ahí que el tratamiento es diferente dependiendo del tipo de glomerulopatía que tenga. Entonces, el papel de la biopsia renal, cuando estamos pues ante la sospecha de compromiso lúpico renal, es fundamental porque el tratamiento sí cambia bastante con respecto al resultado de la biopsia. Cada uno de los tipos de compromiso renal son diferentes y tienen un tratamiento específico diferente. Entonces, digamos que por ese lado es fundamental. Ahora, también existe la probabilidad de otros compromisos de enfermedades autoinmunes, porque es que el problema que tenemos en cuanto al diagnóstico del lupus es que no existe, digamos, una prueba serológica que nos diga esto es lupus, ¿sí? Entonces uno se tiene que llenar de razones, tanto con las manifestaciones clínicas como los laboratorios, para poder llegar y decir verdaderamente esto es lupus. Sin embargo, pues existen otras enfermedades autoinmunes que también pueden tener compromiso multisistémico, compromiso pues a nivel renal, y es ahí donde la biopsia suma bastante para los criterios de clasificación diagnóstica, con los que uno pues va a determinar conductas, sobre todo pues de tratamiento. Entonces, el papel de la biopsia es importante. Aquí como dato adicional, por ejemplo, tuvimos un paciente que tenía ahorita, aquí lo tenemos en piso, una enfermedad renal crónica, estadio 5. El problema, y nunca supimos cómo la etiología del por qué estaba en diálisis, tenía 39 años. Y el problema es que ya en estadios avanzados, como existe glomerulosclerosis difusa, o pérdida pues del recuento glomerular, y pues se acorta el tamaño de la corteza renal, pues el rendimiento de la biopsia va a disminuir, porque probablemente lo que encuentre uno ni siquiera sean glomérulos funcionales, pues no se va a poder leer bien el resultado. Fuimos de buenas y tenía una corteza lo suficientemente grande como para hacer la biopsia. Y en el contexto pues del señor, el señor tenía compromiso multisistémico asociado, una hemoptisis en estudio. Entonces pues se le repitieron otra vez los ANAS, se le pidió ANCAS, se le pidió diferentes exámenes para determinar, digamos, esa etiología del compromiso renal, y ahorita pues por la hemoptisis es un compromiso pulmonar, y al final la biopsia nos dio un valor fundamental porque sí se vio que había un compromiso, pues un compromiso renal que es secundario a la nefropatía lúpica en una clase 4.
Entonces ahí ya se reenfocó, ya sumó más criterios y pues ya digamos que esa biopsia renal fue para nosotros una guía diagnóstica porque pues, por ejemplo, de hemoptisis hay muchas causas, de falla renal hay muchas causas, entonces pues es por eso que les digo que el papel de la biopsia renal siempre hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muchas gracias, doctor. Eh, Siguiendo acá con las manifestaciones hematológicas, hay que tener en cuenta que es multifactorial, entonces se puede dar tanto como por la inflamación, como por los medicamentos, como por mediada por anticuerpos, y va a afectar las tres series. Entonces, en la serie roja se puede presentar anemias por enfermedades crónicas, anemia hemolítica, que se presenta en un 10%, no es tan frecuente, y cuando se presenta puede estar acompañada de anticuerpos calientes o CUMS positivo. La anemia plástica, que está está muy ligada al uso de medicamentos, y la anemia asociada a la insuficiencia renal aguda, también la anemia microangiopática. Por la serie blanca se puede presentar leucocitosis por glucocorticoides o por la infección, leucopenia, también linfopenia, que de hecho es la más común porque es mediada por anticuerpos. Por parte de las plaquetas puede haber una destrucción periférica, un secuestro esplénico, una hipoproliferación de anticuerpos, y la trombocitopenia puede ser de leve a grave. Sí. También algo muy importante es el neurolupus, ¿sí? Son las manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, del 28 al 40% de los casos se detectan, de hecho, en el momento del diagnóstico o antes. Entonces, se habla de que puede ser muchas veces la primera manifestación clínica para un paciente que puede llegar a tener lupus, son las manifestaciones neuropsiquiátricas. Y del 50 al 60% de las veces se produce en el primer año de evolución de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que pueden ser causadas por vasculopatías, anticuerpos, mediadores inflamatorios, y afectan varios sistemas, o sea, en cuanto, por ejemplo, al sistema nervioso central, o al periférico o al autónomo. Puede causar disfunción cognitiva, cefalea, trastornos del ánimo, que también es muy común, ACV y convulsiones, tienen una incidencia del 5 al 15%, corias, psicosis, neuropatías, pero esas ya son menos frecuentes. Entre los factores de riesgo, los anticuerpos antifosfolípidos, la actividad de la enfermedad elevada o manifestaciones neurológicas previas que ya haya tenido el paciente. En la tabla de la derecha, pues se ven ya incluso pues, más detalladas, y igual pues ahí ustedes van a tener la presentación para que la lean más adelante, para no detenernos tanto en eso. Las manifestaciones Igual, pleuropulmonares, pues, ¿puedes poner la parte de atrás? Perdón. Por es, ejemplo, es que la esa rupa. parte de las manifestaciones neuropsiquiátricas, eso también es súper importante y es que a veces uno no, digamos que el problema es que a veces uno se da cuenta de manera retrospectiva, digamos al momento del diagnóstico, el paciente que no tiene diagnóstico de lupus o que no sospechamos lupus, pues no sé, ustedes en su experiencia en la parte hospitalaria, por ejemplo, ¿cuántos pacientes no tienen como ansiedad por estar en el ambiente hospitalario? O sea, ¿cuántos no se ponen ansiosos? ¿Cuántos no dicen que tienen cefalea? Y a veces uno como que la sensibilidad que tiene con respecto a eso, pues es muy bajita. Ya al final como que el valor que uno le da es como en retrospectiva y es algo que también nos pasó con el caso que les venía contando y es que a manera como de retrospectiva, ahora que uno se va llenando de razones, ya uno también empieza a pensar en esas cosas. Por ejemplo, este señor durante la estancia hospitalaria tuvo un episodio pues de ansiedad que lo llevó incluso pues a ser bastante demandante, em, como con respecto a la atención, pero digamos que ya después de que lo reenfocamos, que se le dio manejo con glucocorticoides, el señor cambia como en su personalidad de manera drástica. Entonces, digamos que esos cambios también de manera pues a retrospectiva nos hacen a nosotros pensar, oiga, para los criterios de clasificación, aparte que ya vamos a verlos más adelante, y es que es importante que estos criterios suman en cualquier momento de la vida. O sea, él pudo haber presentado, por ejemplo, una crisis comicial, un síndrome confusional agudo, las córeas, y esto
pues lo importante es entender que esto pudo haberle pasado al menos o una sola vez, pero que esa sola vez le suma importante para los criterios de clasificación. Así haya sido hace 10 años, hace 5 años, pero el peor evento de los dominios clínicos le suma en cualquier momento de la vida y eso lo hace llegar a la clasificación, a los criterios de clasificación. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y pues de verdad que exhaustivamente revisar esa parte en la historia clínica, ya digamos que con un poquito más como de sospecha, pues porque digamos que al principio es difícil enfocar este tipo de eventos particulares, pero ya con los antecedentes, más la sospecha clínica, más digamos esa pericia al momento de realizar la historia, eh, le hacen a uno pues sumarse de razones para los criterios de clasificación. Sí, ya ahorita en un momento vamos a hablar acerca de esos criterios y esos dominios pues que estaba mencionando el doctor, entonces no se preocupe por esa parte. Eh, Como decía, manifestaciones pleuropulmonares afecta a cualquier parte del sistema respiratorio, entonces puede ya ser vías respiratorias superiores, el parénquima, la pleura o la musculatura. Las más frecuentes pues puede ser, por ejemplo, la pleuritis, que se presenta en un 15% en el que se hace el diagnóstico después de excluir otras causas. Eso es muy importante para todas las manifestaciones que estamos viendo, como les decía, por ejemplo, la de la fiebre, no puede haber una causa más probable que explique esa manifestación. Y eso también se menciona en los criterios de clasificación. Pues, la pleuritis puede estar presente con o sin derrames hasta en el 50% de los pacientes en algún momento pues que lo desarrollen. El derrame pleural tiene una prevalencia del 13% y es importante hacer un análisis citoquímico por lo que les estaba comentando ahorita. No puede haber una causa más probable que explique ese derrame pleural. La hipertensión pulmonar está muy asociada al TEP y hay urgencias vitales, pero son muy raras como la neumonitis lúpica aguda o la hemorragia alveolar difusa, pero eso no se presenta tanto. De hecho, ahí se ve en un 2% la hemorragia alveolar difusa. Ya pasando a las manifestaciones cardiovasculares, son varias en las que se incluye, por ejemplo, la enfermedad pericárdica entre un 25 y 40% de pacientes con lupus. Se puede presentar con o sin frote pericárdico y el derrame pericárdico, de hecho, puede causar incluso un taponamiento cardíaco, pero lo bueno es que esto responde a glucocorticoides. También la enfermedad miocárdica, pero esta pues es más infrecuente. La cardiopatía isquémica sí es más frecuente, tiene una patogenia pues multifactorial, que por ejemplo a causa de la inflamación se predispone a hacer aterosclerosis. También la causa, el uso crónico de los glucocorticoides, la insuficiencia renal crónica, las vasculitis o incluso trombosis. La alteración es en la conducción, entonces en los neonatos que de por sí vengan con algún bloqueo congénito, uno puede pensar en pedir un anti-RO, un anti-SDSA e incluso un anti-LA, pensando así en que la madre tenga diagnóstico de lupus y esto explicaría estos bloqueos con los que nace el bebé. También la tiene una prevalencia entre el 20 al 70%, que puede ser con engrosamiento, con o sin disfunción, y se pueden formar o se pueden ver vegetaciones estériles más en el corazón izquierdo y más en la válvula mitral, ¿sí? Que eso se llama la endocarditis de Liebman-Sachs. Em, Ya manifestaciones gastrointestinales, hay inespecíficas, frecuentes y graves. Las inespecíficas pues van a ser síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, anorexia. Las más frecuentes son la dispepsia, enfermedad ulceropéptica, común por fármacos, las úlceras orales, que creo, no sé si me confirma ahí el doctor, creo que esa hace parte de los criterios de ACR, no recuerdo muy bien o si me estoy equivocando.
Y ya graves como las vasculitis mesentéricas, la enfermedad hepatobiliar, la enteropatía malabsortiva, pancreatitis, peritonitis espontánea séptica o ya inmunocompromiso por infecciones por salmonela o por citomegalovirus. Las manifestaciones oftalmológicas, pues lo importante es que estas son las más frecuentes, la keratitis, la escleritis, la uveitis, y que cada una tiene un tratamiento específico. Comorbilidades. Eh, Como le había dicho anteriormente, están las infecciones a causa ya, pues, principal, pues, primero, de por sí por la inflamación y segundo, porque el sistema inmune está deprimido, tanto como por los fármacos como por la enfermedad. Es la causa de muerte, como le había dicho antes, del 55% de los pacientes, pues, y ahí mismo lo dice, por la depresión, también por los fármacos. La arteriosclerosis es porque la inflamación sistémica predispone a que haya una dislipidemia. Entonces hay que tener muy controlados estos valores en los pacientes con lupus. La osteoporosis también por el uso de glucocorticoides, la menopausia precoz y también se habla de una hipovitaminosis D en aquellos pacientes pues por la misma restricción que ellos tienen hacia ellos mismos a tomar el sol. También incluye la malignidad, linfomas, ya sea Hodgkin o no Hodgkin, por enfermedades, por medicamentos, por la misma enfermedad. Y existe el riesgo incluso de 5 años después del uso de inmunosupresores. La ciclofosfamida, de hecho, predispone a cáncer vesical y a displasia cervical por el BPH. Ya hablando ahora sí de lo que hablaba antes el doctor Hugo, que es la clasificación y lo que se mencionaba de que, de hecho, se buscaba mejor mantener la sensibilidad y aumentar la especificidad en estos estudios. Se creó entonces la clasificación EULAR ACR 2019. Para entender esta clasificación hay que saber que lo que pide ella es un criterio de entrada, que es unos sanas mayores a una relación de 1 a 80. También habla de que se requiere más de un criterio clínico y más de 10 puntos. Entonces, como pueden ver en la tabla, hay dos subtítulos, los dominios clínicos y los dominios inmunológicos. Entonces, ella pide que haya al menos más de un criterio clínico y más de 10 puntos. Dice que no es necesario que se cumplan simultáneamente. Entonces, por ejemplo, vamos a los dominios clínicos, donde están las manifestaciones hematológicas. Si se dan cuenta, ahí dice anemia hemolítica o trombocitopenia. A lo que se refiere cuando dice que no es necesario que se cumplan simultáneamente, es que con que tenga solo trombocitopenia ya le da 4 puntos. No requiere que tenga las dos al mismo tiempo para dar esos 4 puntos. También dice que solo hay que usar la puntuación del criterio con mayor peso del dominio correspondiente. Entonces, vámonos, por ejemplo, a las manifestaciones del sistema nervioso central, ahí arriba las hematológicas. Entonces, ahí hay convulsiones, psicosis o síndrome confusional. Poniendo un ejemplo de que el paciente tenga las tres, nos vamos a ir solamente a la de las convulsiones para darle 5 puntos. ¿Por qué? Porque como lo decía ahí, vamos a utilizar el criterio que tenga mayor peso. Y lo que decía antes, que el lupus debe ser la explicación más probable en cada dominio. Recordar que esos son criterios de clasificación y no criterios de diagnóstico. No hay criterios diagnósticos para el lupus, solo hay criterios de clasificación. Ahora sí, el enfoque de la charla. Los imitadores. Cuando pensamos en lupus, solemos asociarlo con un diagnóstico claro, pero pues como lo escuchaban ahorita, la realidad es que muchas enfermedades pueden parecer lupus sin ser lupus. A esto se le llama imitadores de lupus o lupus mimickers. El artículo que realizamos nos muestra que incluso un paciente puede tener ANAs positivos, complemento bajo, fiebre, artritis y exantema malar, y aún así no tener lupus. Entonces, por eso es clave que aprendamos a diferenciarlos. En la figura de la izquierda, básicamente nos enseña cómo hacerlo. Eso es un algoritmo que clasifica a los pacientes en dos caminos. Si la probabilidad es alta, porque la historia clínica, el examen físico y los laboratorios lo apoyan, pues debemos pensar en lupus y empezar un tratamiento.
Pero si la probabilidad es baja, debemos sospechar un imitador y hacer estudios adicionales. Ya vamos a enfocarlo un poquito más. Y en la tabla de la derecha nos resume pues cuáles son los principales imitadores, ¿sí? Sí, ahí se alcanzan a ver un poquito. Entonces, el grupo más frecuente son las infecciones, sobre todo el parvovirus B19, que en más del 50% de los casos se presentó con fiebre, exantema en alas de mariposa, artritis, incluso hasta los ANAS positivos. También se presentó con complemento bajo, al igual que el lupus. Entonces, por eso es que la clínica debe ser por un juicio clínico experto, como lo decía en el inicio de la presentación. También hay otros virus como el Epstein-Barr, el citovirus, el VIH y la hepatitis, que pueden imitarlo con adenopatías y síntomas sistémicos. También se habla de parásitos como leishmanía o toxoplasma, hongos que generan lesiones cutáneas tipo lupus discoide y bacterias como la sífilis, también lo pueden imitar. Las neoplasias, por supuesto, también pueden confundirse con lupus. Las malignas como los linfomas o las leucemias, pues dan anemia, dan leucopenia y dan también ANAS positivos. Las benignas, como la enfermedad de Kikuchi, la menciona, o la de Castleman, se presenta con adenopatías, fiebre y en ocasiones también autoanticuerpos como la anti-DNA de doble cadena positivos. También se habla de vacunas, de medicamentos que se asocian con artritis, rash malares, ANAS positivos. Entre las vacunas menciona la vacuna contra el VPH. Entonces, lo que hay que llevarnos de acá es que no todo lo que brilla es lupus. Muchas infecciones, tumores o fármacos pueden imitarlo y hasta cumplir los criterios. Entonces, por eso la evaluación clínica completa y el contexto pues, son fundamentales antes de dar el diagnóstico. Ya, doctor Hugo, no sé si usted tenga algún ejemplo que podamos usar para utilizar el algoritmo de la izquierda, clasificándolo en baja probabilidad o alta probabilidad, y hablarnos un poquito de eso. Bueno, entonces, pues la charla la imagen que estás poniendo, el algoritmo que plantea evaluar, digamos, esta parte de los imitadores es súper importante por lo mismo que tú dices, que en realidad ha- hay muchas otras patologías que uno tiene que pensar, e incluso en el diagnóstico, por los criterios de clasificación, la, la parte que más suma es el hecho de que no exista otra causa como condicionante que pueda explicar la sintomatología. Ejemplo ahorita puntual no tengo, pero se me ocurre, por ejemplo, los casos del les medicamentoso, que pues tiene una causa desencadenante clara, se evalúa, digamos, esa probabilidad o esa correlación de- del efecto causal, que esa es la otra, y ya con eso pues uno revisa si verdaderamente pues existe esa relación y con respecto a eso pues se va viendo el tratamiento. Mm, yo creo que digamos, en algunos casos la clínica pues es la que manda y la que lo lleva a uno finalmente a los criterios de clasificación, pero la parte de los imitadores uno la tiene que tener siempre en el radar porque hay que buscar esas causas. Sí, pues no, me parece que está perfecto. Hasta el momento vamos bien. No sé si alguien más tenga alguna cosa que comentar, pero bueno, vamos bien. Bueno, entonces pues voy a continuar por ahora. Eh, lo que decía el doctor, asociarlo con la historia clínica es lo que toca hacer en estos casos porque, como se pueden dar cuenta, todo puede ser lupus. Eh, Ahora, cuando hablamos pues, de lupus, lo primero en lo que pensamos es también en las manifestaciones cutáneas imitadoras del lupus. Entonces, en este artículo se habla de cómo múltiples enfermedades de la piel también pueden confundirse con el lupus cutáneo y por lo tanto también con el lupus eritematoso sistémico. Eh, Pues lo primero que pensamos casi siempre asociándolo al lupus es en la piel, porque pues como lo mostraba ahorita, entre un 80% de los pacientes me presentan las manifestaciones cutáneas. Entonces el problema es que no siempre es fácil diferenciarlas. El lupus cutáneo, como lo decían antes, viene con varios subtipos
y además muchos pacientes presentan más de un subtipo durante la enfermedad. A esto se le suma que varias enfermedades dermatológicas pueden imitar perfectamente las lesiones del lupus. Entonces, en la figura uno que vemos a la izquierda, vemos la presentación típica del lupus agudo. Ya las otras imágenes son algunos imitadores. Entonces, la primera es la rosácea, que puede confundirse con el clásico rash malar del lupus. Ambas se exacerban con el sol y producen eritema en la cara, pero en esta entidad suele dar pústulas y telangiectasias. La figura 3 muestra la dermatitis seborreica, que genera placas eritematoescamosas en los pliegues de la cara, que se parecen mucho también a las lesiones agudas del lupus. Y en la figura de abajo es la dermatomiositis, que puede confundirse con lupus cutáneo agudo generalizado, ya que el eritema heliotropo en los párpados y las pápulas se parecen a las lesiones del mismo lupus. Eh, También en el artículo se hablaba que hay imitadores infecciosos y tumorales, como los mencionaba antes, como por ejemplo la tuberculosis cutánea, la sarcoidosis y hasta el carcinoma escamoso. Entonces, para diferenciarlo, se habla que es clave la biopsia cutánea, porque ya, por ejemplo, en el lupus solemos ver infiltrados en la unión dermoepidérmica, degeneración también de la capa basal, inflamación perivascular, depósitos de mucina, también hiperkeratosis. Entonces, en conclusión, pues el lupus tiene muchas caras y en la piel pues todavía más. Entonces, por eso frente a un paciente con lesiones sugestivas, siempre debemos pensar también en los imitadores antes de dar un diagnóstico certero de que es 100% lupus. Bien, en el estudio que analizamos, además de caracterizar las manifestaciones clínicas iniciales del lupus en pacientes hospitalizados, también se evaluó un punto crítico que era el retraso en el diagnóstico. Y pues este hallazgo tiene gran relevancia clínica porque aunque la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados de forma temprana, todavía se encontró un porcentaje significativo de quienes la confirmación se tardó muchos meses. Entonces, detenernos en estas causas de retraso pues es clave ya que nos muestra las situaciones donde más se nos puede estar escapando el lupus en la práctica clínica. Las principales razones fueron dos. En primer lugar, la hospitalización en centros sin servicio de reumatología, lo que retrasó la valorización por un especialista. Y en segundo lugar, las manifestaciones hematológicas, especialmente las citopenias, que con frecuencia fueron interpretadas como procesos aislados y no como parte de un lupus que está en evolución. Entonces, pues este punto es fundamental porque la trombocitopenia y otras citopenias no solo pueden preceder al diagnóstico del lupus por meses o incluso años, sino que además se asocia a una mayor actividad, mayor daño y también un peor pronóstico. Entonces, por eso, frente a un paciente con citopenias que no tengan una clara explicación, siempre debemos considerar la posibilidad de un lupus en etapas tempranas. Eh, En esta tabla vemos los principales autoanticuerpos en lupus eritematosos sistémicos y su relevancia clínica. Entonces, el anti-DNA de doble cadena destaca porque tiene una especificidad del 95%. Se relaciona con la actividad de la enfermedad y también con un compromiso renal. El anti-SMIT, aunque pues es menos frecuente, tiene una especificidad del 90%, lo que significa que si está presente prácticamente confirma el diagnóstico del lupus. A la derecha podemos ver las pruebas básicas de laboratorio que debemos pedir cuando estamos sospechando que un paciente tiene lupus. Entonces está un hemograma completo, pruebas de función renal y hepática, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, examen de orina y niveles de complementos C3 y C4. Además, pues los perfiles serológicos son fundamentales, como decía, los anticuerpos antinucleares, anti-DNA doble cadena, anti-SMID, también se habla de antifosfolípidos, entre otros. Eh, Recordar que un ANA negativo pues vuelve poco probable el diagnóstico, no lo descarta por completo, mientras que los niveles bajos del complemento nos hablan de la actividad de la enfermedad. Eh,
Tradicionalmente se pensaba que el lupus era sinónimo de positividad para anticuerpos antinucleares, hasta el punto de que los criterios actuales de clasificación que vimos hace un rato exigen como primer criterio de entrada, como les decía, un ANA positivo. Sin embargo, la evidencia más reciente, incluida la analizada en este estudio, demuestra que esto pues, no siempre es así. En ensayos clínicos recientes, hasta un 30% de los pacientes con lupus ya establecido se presentaron con ANAs negativos al momento de hacer el cribado. Esto puede verse pues, a dos razones principales. Primero, las limitaciones de las pruebas de laboratorio que no están completamente estandarizadas, o bien que algunos pacientes a lo largo de la evolución o con el efecto de los tratamientos inmunosupresores, pues pasan de ser positivos a un estado cero negativo. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar una contradicción, porque mientras que en la práctica clínica y en los ensayos vemos pacientes ANA negativos con manifestaciones clínicas claras de lupus, los criterios de clasificación actuales los dejarían fuera de la categoría de lupus. Entonces, reconocerlo es fundamental para no retrasar el diagnóstico ni el inicio del tratamiento en pacientes que, aunque no cumplan con la serología clásica, pues presentan un cuadro clínico compatible con el lupus. Eh, Yo creo que ya para eso que estás finalizar, diciendo es, ok, eso que estás diciendo, eso es un mensaje clave y sobre todo pues entender que bueno, digamos que nuestra limitación a nivel Colombia, no sé si a nivel mundial esto sea similar, pero pues a veces los pacientes pueden estar atendidos en diferentes centros, los exámenes digamos que se van perdiendo, digamos que con los ANAS a veces no está tanto relacionado con el tratamiento inmunosupresor, que se pueden negativizar, a veces se pueden negativizar incluso con o sin tratamiento, pero entender que es importante que ya con tener ANAs positivos en algún momento de su vida, si uno los tiene en su historia clínica y en algún momento reportaron que los ANAs son positivos, eso digamos que es importante porque le suma a uno dentro de los criterios de clasificación. Ahora, el hecho de que no los tenga positivos ahorita en el momento, pero que tenga otras manifestaciones clínicas, eso le tiene que uno pues prender las alarmas, identificar pues los diferenciales, pero, pues, en definitiva, igual uno sigue teniendo que pensar en el lupus. Em, digamos que al principio de la charla, ese era el problema que estábamos hablando, que es una enfermedad tan heterogénea, que se presenta de maneras tan diferentes, que no tiene un compromiso orgánico único, sino que puede tener compromiso orgánico múltiple y que sus manifestaciones también varían dependiendo pues de la etnicidad, de la edad. em, pues todo esto hace que el diagnóstico verdaderamente sea un reto clínico, que no sea sencillo de realizar y que por eso mismo se demora uno muchos años en realizar el diagnóstico. Eh, ahora pues digamos, más investigación al respecto, con más evidencia, con estos criterios de clasificación que van cambiando y van aumentando la sensibilidad, el diagnóstico pues cada vez va siendo más tempranamente. Sin embargo, pues el hecho de que no tengamos hasta el momento una prueba serológica que nos permita coger a ese paciente de manera temprana y hacerle el diagnóstico es lo que ha estado haciendo más difícil o más complejo precisamente ese diagnóstico. E incluso simplemente el hablar el hecho de que no hay criterios diagnósticos, sino que hay criterios clasificatorios, pues ya de por sí es algo que exalta, pues es la complejidad del cuadro clínico. Entonces, pues me parece que esto que estás hablando de la seronegatividad es muy fundamental. Entonces, excelente ahí, Dani. gracias, doctor. Ya con esto básicamente acababa y lo que quería cerrar era con un mensaje y es que el lupus en su papel de gran imitador nos básicamente nos enseña que en muchas ocasiones pues la medicina se trata de descifrar máscaras y pues en cada diagnóstico que podemos hacer de forma temprana lo que logramos es aliviar el dolor y devolverle la esperanza a nuestro paciente. Entonces por eso es la importancia de esta charla, el poder descifrar esas máscaras y entender que el lupus puede presentarse de muchas maneras o incluso muchas enfermedades pueden presentarse como si fueran lupus, pero en realidad pues no lo son. Ya con eso
acá. No sé si alguno tenga algún comentario, si el doctor Hugo tenga algo más por decir. No sé, ¿alguna pregunta del público? No, pues, Dani, de Creo que no. verdad, mis felicitaciones. Es un tema complejo. Dani es estudiante de sexto semestre, pero no ha entrado pues hasta el momento por su cambio de pensum a medicina interna formalmente. Ha estado pues en semiología y me parece que el abordaje que le has hecho a la charla, la revisión y todo ha sido como excelente. Entonces no me cabe duda de que eh, cuando entres al mundo de medicina interna la vas a romper. Eh, pero pues la charla fue muy buena revisión, muy buena exposición y te felicito, Dani, excelente. Muchísimas gracias por compartirnos pues todo lo del contenido de la charla de hoy. Muchísimas gracias, Dani, doctor, sí, y perfecto. pues veo que no Muchas haga. gracias a ti. Digamos, como era lo que tú dijiste al final de que la medicina es como esa. Yo siempre he asimilado la medicina el trabajo del médico como es detective. O sea, no hay que quedarnos con que todo puede ser lupus o todo puede ser sífilis o VIH. Creo que como que siempre debemos escuchar. Que pues digamos a un abordaje adecuado, como tú lo mencionaste, teniendo en cuenta pues todos los factores, haciendo de forma correcta, pues hará que sea muchas veces este trabajo, como tú mencionas, de detective y de la patología adecuada a estos pacientes. Así que pues, conmigo, doctor Lugo, pues muchas gracias por tu presentación y gracias al doctor Hugo por sus comentarios, inclusive pues al doctor Enrique también por colaborarnos y conectarse. Y pues nada, sin más aportes o dudas, muchas gracias y nos vemos en la siguiente charla, que es el 23 de septiembre. Así que pues nada, muchas gracias en serio. Ahí lo otro que decía decir, lo bonito, lo que decía William Osler, ¿no? Que la medicina es el arte de la incertidumbre y la ciencia de la probabilidad, ¿no? Entonces, pues, sobre todo aplica acá que uno realmente pues tiene que abrir su panorama de sospecha clínica. El hecho de conocer la enfermedad le